Carta a los católicos perplejos. ¿Quién podría negar que los católicos de este final del siglo XX estén perplejos? Basta con observar lo que pasa para persuadirse de que el fenómeno es relativamente reciente y que corresponde a los 20 últimos años de la historia de la Iglesia. Antes el camino estaba perfectamente trazado. Se lo seguía o no se lo seguía. Se tenía fe o se la había perdido, o bien no se la había tenido nunca. Pero aquel que tenía fe, que había entrado en la Santa Iglesia por el bautismo, que había renovado sus promesas aproximadamente a los 11 años, que había recibido al Espíritu Santo en el día de su confirmación, ese sabía lo que debía creer y lo que debía hacer. Hoy muchos ya no lo saben. En las iglesias se oyen afirmaciones que causan estupefacción. Se leen tantas declaraciones contrarias a lo que se había enseñado siempre que la duda se ha insinuado en los espíritus. El 30 de junio de 1968, al clausurar el Año de la Fe, Pablo VI hacía una profesión de fe católica ante todos los obispos presentes en Roma y ante centenares de miles de fieles. En su preámbulo, el Papa ponía en guardia a todos contra los ataques dirigidos a la doctrina, pues, según decía, eso sería entonces engendrar, como desgraciadamente se ve hoy, turbación y perplejidad en muchas almas fieles. La misma palabra perplejidad se encuentra en una alocución de Juan Pablo II, del 6 de febrero de 1981. Los cristianos de hoy, en gran parte se sienten perdidos, confundidos, perplejos y hasta decepcionados. El Papa resumía las causas del modo siguiente. Desde todas partes se han difundido ideas que contradicen la verdad que fue revelada y que se enseñó siempre. En los dominios del dogma y de la moral se han divulgado verdaderas herejías que suscitan dudas, confusión, rebelión. Hasta la misma liturgia fue violada. Sumergidos en un relativismo intelectual y moral, los cristianos se ven tentados por una ilustración vagamente moralista, por un cristianismo sociológico sin dogma definido ni moral objetiva. Esta perplejidad se advierte en todo momento en las conversaciones, en los escritos, en los periódicos, en las emisiones radiales o televisadas, en el comportamiento de los católicos, en quienes se traduce en una disminución considerable de la práctica piadosa, como lo atestiguan las estadísticas, en una pérdida de devoción por la misa y los sacramentos, en un relajamiento general de las costumbres. En consecuencia, uno se ve obligado a preguntarse por la causa que determinó semejante estado de cosas. A todo efecto corresponde una causa. Se trata de la fe de los hombres que disminuyó por un eclipse de la generosidad del alma, del apetito de goces, de la atracción de los placeres de la vida y de las múltiples distracciones que ofrece el mundo moderno. Esas no son las verdaderas razones que, de un modo u otro, siempre existieron. La rápida caída de la práctica religiosa se debe más bien al espíritu nuevo que se introdujo en la Iglesia y que suscitó sospechas sobre todo un pasado de vida eclesiástica, de enseñanza y de principios de vida. Antes todo se fundaba en la fe inmutable de la Iglesia transmitida por catecismos que eran reconocidos por todos los episcopados. La fe se sustentaba en certezas. Al quebrantarse éstas, se ha sembrado la perplejidad. Tomemos un ejemplo. La Iglesia enseñaba, y el conjunto de los fieles así lo creía, que la religión católica era la única religión verdadera. En efecto, fue fundada por el propio Dios, en tanto que las otras religiones son obra de los hombres. En consecuencia, el cristiano debe evitar toda relación con las religiones falsas, y por otra parte, hacer todo cuanto pueda para convertir a sus adeptos a la religión de Cristo. ¿Continúa siendo siempre verdadero esto? Por supuesto, la verdad no puede cambiar, pues de otra manera nunca habría sido la verdad. Ningún hecho nuevo,
Ningún descubrimiento teológico o científico, en la medida en que puedan existir descubrimientos teológicos, hará que la religión católica deje de ser el único camino de salvación. Pero ocurre que el propio Papa asiste a ceremonias religiosas de esas falsas religiones, ora y predica en los templos de sectas heréticas. La televisión difunde por el mundo entero las imágenes de esos contactos que causan estupor. Los fieles ya no comprenden. Lutero apartó de la iglesia a pueblos enteros. Trastornó a Europa espiritual y políticamente al reducir a ruinas la jerarquía católica, el sacerdocio católico. Al inventar una falsa doctrina de la salvación, una falsa doctrina de los sacramentos. Su rebelión contra la Iglesia será el modelo que habrán de seguir todos los futuros revolucionarios que desencadenen el desorden en Europa y en el mundo. Después de 500 años es imposible, como algunos quisieran, hacer de Lutero un profeta o un doctor de la Iglesia, puesto que no es un santo. Ahora bien, SI me pongo a leer la Documentation. Catholic o las revistas diocesanas, encuentro escrito lo siguiente por la pluma de la Comisión Mixta Católico-Luterana, oficialmente reconocida por el Vaticano I. Entre las ideas del Concilio Vaticano II, en las que se puede ver una admisión de los requerimientos de Lutero, se encuentran, por ejemplo, 1. La descripción de la Iglesia como pueblo de Dios, idea clara del nuevo derecho canónico, idea democrática y no ya jerárquica. 2. El acento puesto sobre el sacerdocio de todos los bautizados. 3. El compromiso en favor del derecho de la persona a la libertad en materia de religión. Cuarta, otras exigencias que Lutero había formulado en su tiempo pueden considerarse satisfechas en la teología y en la práctica de la Iglesia actual. El uso de la lengua vulgar en la liturgia, la posibilidad de la comunión en las dos especies y la renovación de la teología y de la celebración de la Eucaristía. ¡Qué gran reconocimiento! Satisfacer las exigencias de Lutero, que se mostró el enemigo resuelto de la misa y del Papa. Admitir las demandas del blasfemo que decía: afirmo que todos los lupanares, los homicidios, los robos, los adulterios, son menos malos que esta abominable misa. De tan monstruosa rehabilitación, solo se puede llegar a una conclusión. O bien hay que condenar al Concilio Vaticano II que la autorizó, o bien hay que condenar al Concilio de Trento y a todos los papas que desde el siglo XVI declararon que el protestantismo era herético y cismático. Bien se comprende que ante semejante cambio de situación, los católicos estén perplejos, pero tienen tantos otros motivos para estarlo. A medida que transcurrían los años, los católicos vieron cómo se transformaban el fondo y la forma de las prácticas religiosas que los adultos habían conocido en la primera parte de su vida. En las iglesias los altares fueron retirados y sustituidos por una mesa, con frecuencia móvil y susceptible de ser escamoteada. El tabernáculo ya no ocupa el lugar de honor y la mayoría de las veces se lo ha disimulado en un pilar, a un costado. En los casos en que todavía permanece en el centro, el sacerdote al decir la misa le vuelve la espalda. El celebrante y los fieles están frente a frente y dialogan. Cualquiera puede tocar los vasos sagrados, frecuentemente reemplazados por cestos, bandejas, vasijas de cerámica. Laicos, incluso mujeres, distribuyen la comunión que se recibe en la mano. El cuerpo de Cristo es tratado con una falta de reverencia que suscita dudas sobre la realidad de la transubstanciación. Los sacramentos son administrados de una manera que varía según los lugares. Citaré como ejemplos la edad en que se recibe el bautismo y la confirmación, el desarrollo de la ceremonia y bendición nupciales, amenizadas con cantos y lecturas que nada tienen que ver con la liturgia, pues están tomados de otras religiones o de una literatura resueltamente profana,
cuando no expresa sencillamente ideas políticas. El latín, lengua universal de la Iglesia, y el canto gregoriano desaparecieron de una manera casi general. La totalidad de los cánticos fue reemplazada por cantilenas modernas, en la que no es raro encontrar los mismos ritmos que en las de los lugares de placer. Los católicos se vieron también sorprendidos por la brusca desaparición del hábito eclesiástico, como si sacerdotes y religiosas tuvieran vergüenza de mostrarse como son. Los padres que envían a sus hijos al catecismo comprueban que ya no les enseñan las verdades de la fe, ni siquiera las más elementales: la Santísima Trinidad, el misterio de la Encarnación, la redención, el pecado original, la Inmaculada Concepción. Nace entonces un sentimiento de profunda desazón. ¿Será que todo eso ya no es más verdadero? ¿Será anticuado? ¿Estará superado? Ni siquiera se mencionan ya las virtudes cristianas. ¿En qué manual de catecismo se habla, por ejemplo, de la humildad, de la castidad, de la mortificación? La fe se ha convertido en un concepto fluctuante, la caridad en una especie de solidaridad universal, y la esperanza es sobre todo la esperanza de un mundo mejor aquí. Estas novedades no son de la índole de aquellas que en el orden humano aparecen con el correr del tiempo, aquellas a las que uno se habitúa, que uno asimila después de un primer periodo de sorpresa y de vacilación. En el curso de una vida humana, muchas maneras de proceder y hacer las cosas se transforman. Si yo todavía fuera misionero en África, viajaría en avión y no ya en buque, aunque más no fuera por la dificultad de encontrar una compañía marítima que prestara ese servicio. En este sentido se puede decir que hay que vivir con la época, y por lo demás está uno obligado a hacerlo. Pero los católicos, a quienes se quiso imponer novedades en el orden espiritual y sobrenatural, en virtud del mismo principio, comprendieron muy bien que eso no era posible. No se puede cambiar el santo sacrificio de la misa. No se pueden cambiar los sacramentos instituidos por Jesucristo. No se cambia la verdad revelada de una vez por todas. No se reemplaza un dogma por otro. Las páginas que siguen quieren responder a las preguntas que se hacen los católicos. Esos católicos que conocieron otro rostro de la Iglesia quieren también iluminar a los jóvenes nacidos después del concilio y a quienes la comunidad católica no ofrece lo que tienen derecho a esperar. Desearía dirigirme por fin a los indiferentes o a los agnósticos, a quienes la gracia de Dios tocará un día u otro, pero que corren el peligro entonces de encontrar iglesias sin sacerdotes y con una doctrina que no corresponde a las aspiraciones de su alma. Además, es evidente que es esta una cuestión que afecta a todo el mundo, a juzgar por el interés que le presta la prensa de información general, especialmente en nuestro país. Los periodistas también se muestran perplejos. Citemos algunos títulos al azar: ¿Morirá el cristianismo? Zrenia. ¿Y si el tiempo trabajase contra la religión de Jesucristo? ¿Habrá todavía sacerdotes en el año 2000? Quiero responder a estas preguntas sin aportar a mi vez teorías nuevas, sino ateniéndome a la tradición ininterrumpida y sin embargo tan abandonada estos últimos años, que sin duda a muchos lectores les parecerá nueva. Ante todo, debo disipar un malentendido para no tener luego que volver a él. No soy un jefe de movimiento, y aún menos el jefe de una iglesia en particular. No soy, como no dejan de escribir, el jefe de los tradicionalistas. Hasta se ha llegado a decir que ciertas personas son lefebristas, como si se tratara de un partido o de una escuela. Aquí hay un equívoco verbal. No tengo doctrina personal en materia religiosa. Toda mi vida me atuve a lo que me enseñaron en el Seminario Francés de Roma, es decir,
La doctrina católica, según la transmisión que de ella hizo el magisterio, de siglo en siglo, desde la muerte del último apóstol, que marca el fin de la revelación. En esto no debería haber un alimento apropiado para satisfacer el apetito de lo sensacional que sienten los periodistas y a través de ello la actual opinión pública. Sin embargo, toda Francia se conmovió el 29 de agosto de 1976 al enterarse de que yo iba a decir misa en Lille. ¿Qué había de extraordinario en el hecho de que un obispo celebrara el santo sacrificio? Tuve que predicar ante una gran cantidad de micrófonos y cada una de mis palabras era saludada con estrépito. Pero, ¿decía yo algo que no hubiera podido decir cualquier otro obispo? Ah, aquí está la clave del enigma. Desde hace varios años los otros obispos ya no dicen las mismas cosas. ¿Se los ha oído hablar acaso a menudo del reino social de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo? Mi aventura personal no cesa de asombrarme. Esos obispos, en su mayor parte, fueron mis condiscípulos en Roma. Se formaron de la misma manera. Y de pronto yo me encontraba completamente solo. Ellos habían cambiado. Ellos renunciaban a lo que habían aprendido. Yo no había inventado nada nuevo. Continuaba en la línea de siempre. El cardenal Garrone llegó a decirme un día: nos han engañado en el seminario francés de Roma. ¿Engañado en qué? ¿No hizo él mismo recitar millares de veces a los niños de su catecismo el acto de fe antes del concilio? Dios mío, creo firmemente en todas las verdades que habéis revelado y que nos enseñáis por medio de vuestra iglesia, porque vos no podéis engañaros ni engañamos. ¿Cómo pudieron metamorfosearse de semejante manera todos esos obispos? Encuentro una explicación. Ellos se quedaron en Francia y se dejaron infectar lentamente. En África yo estaba protegido. Regresé a Francia justamente en el año del concilio. El mal ya estaba hecho. El Concilio Vaticano II no hizo sino abrir las compuertas que contenían la marea destructora. En un santiamén, y aún antes de que quedara clausurada la cuarta sesión, el desastre era evidente. Todo o casi todo iba a quedar eliminado y, en primer término, la oración. El cristiano que tiene el sentido y el respeto de Dios se siente chocado por la manera en que se lo hace rezar hoy. Se ha tildado de machaqueo a las fórmulas aprendidas de memoria, que ya no se enseñan a los niños y que ya no figuran en los catecismos, con la excepción del Padre Nuestro, en una nueva versión de inspiración protestante que obliga al tuteo. Tutear a Dios de una manera sistemática no es señal de gran reverencia, ni procede del espíritu de nuestra lengua, que nos ofrece un registro diferente según nos dirijamos a un superior, a un padre, a un camarada. En ese mismo Padre Nuestro posconciliar, se le pide a Dios que no nos someta a la tentación, expresión equívoca, puesto que nuestra traducción francesa tradicional representa un mejoramiento por comparación con la fórmula latina calcada bastante torpemente sobre el hebreo. ¿Qué progreso hay aquí? El tuteo invadió el conjunto de la liturgia vernácula. El nuevo misal de los domingos emplea el tuteo de manera exclusiva y obligatoria, sin que se vean las razones de semejante cambio, tan contrario a las costumbres y a la cultura francesas. En escuelas católicas se hicieron test a niños de 12 y 13 años. Solo algunos conocían de memoria el Padre Nuestro, en francés naturalmente. Algunos sabían el Ave María. Con una o dos excepciones, esos niños ignoraban el símbolo de los apóstoles, el confiteor, los actos de fe, de esperanza, de caridad y de contrición, el ángelus. ¿Cómo habrían de saber estas cosas si la mayor parte de ellos nunca oyeron ni siquiera hablar de ellas? La oración debe ser espontánea. Hay que hablar a Dios improvisando, se dice ahora.
Y no se hace ningún caso de la maravillosa pedagogía de la Iglesia que cinceló todas esas oraciones a las que hubieron de recurrir los mayores santos. ¿Qué alienta todavía a los cristianos a decir la oración matinal y vespertina en familia, a recitar el Benedicite y la acción de gracias? Me han enterado de que en muchas escuelas católicas ya no se quiere decir la oración al comenzar las clases, tomando como pretexto que hay alumnos no creyentes o miembros de otras religiones, y que no hay que chocar su conciencia ni hacer uno alarde de sentimientos triunfalistas. Las autoridades escolares se felicitan de admitir en esas escuelas a una gran mayoría de no católicos y hasta de no cristianos, y de no hacer nada para conducirlos a Dios. Niños católicos de esas escuelas deben ocultar su credo bajo el pretexto de respetar las opiniones de sus camaradas. La genuflexión ya no es practicada más que por un número muy restringido de fieles. Se la reemplazó por una inclinación de cabeza, o más frecuentemente, por absolutamente nada. La gente entra en una iglesia y se sienta. El mobiliario ha sido reemplazado. Los bancos con reclinatorios se transformaron en leña para calefacción. En muchos lugares se han colocado en su lugar butacas idénticas a las de salas de espectáculos, lo cual por lo demás permite instalar más cómodamente al público cuando las iglesias se utilizan para dar conciertos. Me han citado el caso de una capilla del Santo Sacramento en una gran parroquia parisiense a la que acudían a hacer una visita a la hora del almuerzo muchas personas que trabajaban en los alrededores. Un día esa capilla se cerró a causa de los trabajos que debían realizarse. Cuando reabrió sus puertas, los reclinatorios habían desaparecido. Sobre una gruesa y cómoda alfombra se habían instalado asientos acolchados y profundos, de un precio ciertamente elevado y comparables a los que se pueden encontrar en la sala de recepción de las grandes sociedades o de las compañías aéreas. El comportamiento de los fieles cambió completamente. Unos pocos se arrodillaban en la alfombra, pero la mayor parte se instalaba cómodamente y con las piernas cruzadas meditaba frente al tabernáculo. Es seguro que en el espíritu de esa parroquia había una intención. No se procede a realizar disposiciones tan costosas sin reflexionar en lo que se hace. Se comprueba aquí una voluntad de modificar las relaciones del hombre con Dios en la dirección de la familiaridad, de la desenvoltura, como si se tratara con Dios de igual a igual. Si se suprimen los gestos que materializan la virtud de religión, ¿cómo puede uno estar persuadido de que se encuentra en presencia del Creador y Soberano, Señor de todas las cosas? ¿No se corre así el riesgo de disminuir el sentimiento de su presencia real en el tabernáculo? Los católicos están también desorientados por la trivialidad y hasta por la vulgaridad que se les impone en los lugares de culto de manera sistemática. Se tildó de triunfalismo todo aquello que contribuía a la belleza de los edificios y al esplendor de la ceremonia. Hoy la decoración debe aproximarse a la decoración cotidiana, a lo vivido. En los siglos de fe, se ofrecía a Dios lo que el hombre poseía de más precioso. En las iglesias de aldea se podía ver precisamente aquello que no pertenecía al universo cotidiano: piezas de orfebrería, obras de arte, ricos tejidos, encajes, bordados, estatuas de la Santa Virgen coronadas de joyas. Los cristianos hacían sacrificios financieros para honrar lo mejor que podían al Altísimo. Todo eso contribuía a la oración, ayudaba al alma a elevarse, y este es un fenómeno natural en el hombre. Cuando los reyes magos acudieron al pobre pesebre de Belén, llevaban oro, incienso y mirra. Hoy se embrutece a los católicos haciéndolos rezar en un ambiente trivial, en salas polivalentes que no se distinguen de ningún otro lugar público y a veces son incluso peores que los lugares públicos. Aquí y allá se abandona una magnífica iglesia gótica
o románica para construir al lado una especie de cobertizo pelado y triste. O bien se organizan eucaristías domésticas en comedores y hasta en cocinas. Me han hablado de una de ellas celebrada en el domicilio de un difunto en presencia de su familia y de amigos. Después de la ceremonia se retiró el cáliz y sobre la misma mesa cubierta por el mismo mantel se instaló el refrigerio. Durante todo ese tiempo y a algunos centenares de metros, los pájaros eran los únicos que cantaban al Señor alrededor de la iglesia del siglo XIII, provista de magníficos vitrales. Aquellos lectores que hayan conocido la época anterior a la guerra seguramente se acuerdan del fervor de las procesiones de Corpus Christi, con las múltiples estaciones, los cantos, los incensarios, la custodia resplandeciente a los rayos del sol, llevada por el sacerdote bajo el dosel bordado de oro, las banderas y las flores, las campanas. El sentido de la adoración nacía así en el alma de los niños, y les quedaba grabado para toda la vida. Este aspecto primordial de la oración parece muy descuidado. ¿Se podrá aducir el motivo de la evolución necesaria de los nuevos hábitos de vida? Las complicaciones del tránsito de automóviles no impiden las manifestaciones callejeras, y los que participan de ellas no sienten ningún respeto humano para expresar sus opiniones políticas o sus reivindicaciones justas o injustas. ¿Por qué tendría que ser Dios el único en quedar descartado y por qué solo los cristianos deberían abstenerse de rendirle el culto público que le corresponde? La desaparición casi total de las procesiones no tiene por origen un desafecto de los fieles. La procesión está prescrita por la nueva pastoral, que sin embargo insiste incesantemente en la busca de una participación activa del pueblo de Dios. En 1969, un cura de Oise era destituido por su obispo después de haber recibido la prohibición de realizar la tradicional procesión de Corpus. Pero esa procesión se realizó así, y atrajo a 10 veces más personas que los propios habitantes de la aldea. Se podrá decir que la nueva pastoral, por lo demás, en contradicción en este punto con la contribución conciliar sobre la Santa Liturgia, está de acuerdo con las aspiraciones profundas de los cristianos que permanecen aferrados a esas formas de piedad. ¿Qué les proponen en cambio? Muy poco, pues el servicio del culto se redujo muy rápidamente. Los sacerdotes ya no celebran todos los días el santo sacrificio y concelebran el resto del tiempo. El número de misas disminuyó en grandes proporciones. Monseñor Marcel Lefebvre continuará.